Bien, Juan capítulo 20, versículo 27. Luego le dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Porque me has visto, has creído, le dijo el Señor Jesús a Tomás. Y entonces en este pasaje que acabé de leer, él ya había aparecido a otros discípulos, a los demás discípulos había aparecido antes, pero entre esos no estaba Tomás, y por eso es que cuando vuelve por segunda vez a los discípulos, entonces él se enteró de las palabras que había dicho Tomás, de que hasta que yo no vea no voy a creer. Esto, digamos, es natural, entre comillas, para muchos hombres y mujeres. Muchos de nosotros hemos pasado por esta experiencia de hasta que no veamos no creamos, ¿verdad que sí? Casi así ocurre. Lo que ocurre es que en el Señor cambian las cosas, pero uno, por las experiencias que ha pasado, llega a decir esto. Y lo mismo le pasó a Tomás. Él llegó a decir: yo hasta que no vea no creo, porque eso de que resucitó, aunque Jesús lo había enseñado, aunque Jesús había dicho que iba a pasar eso, de que destruyan el templo y lo construiré o levantaré en 3 días, algunos creyeron que era el templo de Jerusalén, pero no se estaba refiriendo al templo, aunque después lo destruyeron. Dice la historia que 70 años después de Cristo destruyeron el templo de Jerusalén. Pero lo que estaba diciendo era que 3 días iba a resucitar él, que el templo de él, su cuerpo, que lo destruyeran y pasaría eso. Entonces terminó dándose eso, pero ellos, pienso que lo entendieron fue mucho después, y más Tomás. Tomás no tenía la certeza, era incrédulo, y por esa razón dijo: yo hasta que no lo vea no voy a creer que sea cierto. Le estaban diciendo los 10 discípulos y las personas que también se les apareció a muchas mujeres, y decía: no, yo hasta que no vea no creo. Cuando el Señor Jesús aparece, le dice esa palabra: porque me has visto, has creído, porque me has visto. Y luego dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjese que está hablando de los que no vieron. ¿Quiénes no vieron? No vieron al Mesías. ¿Quiénes no vieron al Mesías? Pero hablaron del Mesías. Los profetas hablaron del Mesías. Ellos no vieron al Mesías, solo hablaron de que vendría el Mesías. Por eso dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No se estaba refiriendo solamente a Tomás, porque entonces hubiese dicho: bienaventurado serías tú si hubieras creído, y ahora sí estás creyendo porque me estás viendo. Pero no fue directo con él, sino que habló de otras personas. Por eso dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La enseñanza se llama: bienaventurados los que no ven y creen. Bienaventurados los que no ven y creen. Cuando uno piensa en esa palabra de bienaventurado, el que no ve y cree, cualquiera que le gusta darle vueltas a la palabra y excusas y preguntar y ponerle peros, puede decir: o sea que hay que mejor ser ciego para poder creer, ¿verdad? De una forma necia. No es eso. El Señor sí vino a dar vista a los ciegos, pero no estaba refiriéndose a esos ciegos físicos. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el Antiguo Testamento muchos hombres Dios les habló, el Creador, el Padre Celestial les habló, pero ellos no pudieron ver a Dios. Por lo menos Noé
Dios le habló. Y no dice la Biblia que fue un ángel el que le habló, sino que él oyó la voz. Dios le dijo, construye un arca, y le dio las medidas del arca. Le dijo cómo debía construirla. Le dijo quiénes debían entrar, animales por parejas, pero también la familia de él. ¿Y qué ocurrió? Pues muchas personas no creyeron a eso. Lo que ocurrió con Noé fue que fue bienaventurado. Este estaba dentro de los que Jesucristo estaba diciendo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Significa creer sin ver es una bienaventuranza o es una bendición. Creer sin ver. No todos nosotros los que estamos aquí estamos creyendo en el Señor Jesús. Estamos creyendo en Dios, pero no estamos viendo a Dios, porque ninguno de nosotros ha visto a Dios. Ahora, ¿por qué podemos decir? Yo puedo estar seguro que eso de que ninguno ha visto a Dios, porque la misma Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Los apóstoles que estuvieron con Jesús, por lo menos Juan en sus cartas, en la primera carta de Juan 4, 19 y 20, y otros versículos más de la carta de Juan, dice, si dices que amas a Dios a quien no ves, y amas a tu hermano a quien sí ves, eres un mentiroso, porque nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. ¿Y quién estaba diciendo esto? Juan. Y Juan había visto a Jesús, pero él está hablando es de Dios. Ellos vieron a Jesús, pero no vieron a Dios. Y esto es un tema que es un poquito largo y no entro en el tema porque la enseñanza no se trata sobre la parte de la divinidad o sobre quién es Jesucristo, porque el tema realmente es un tema que toca explicarlo con bastante tiempo. Y si usted quiere aprender más de esto, venga a las clases de estudio bíblico o compre el libro de Revelación del Yo Soy, donde habla de todo este tema sobre Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, todo esto. Entonces, este punto, nadie puede ver a Dios, le dijo también a Moisés, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, no, nadie puede verme y seguir viviendo. Entonces, si los apóstoles dijeron que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo, cuando vieron a Jesús, no vieron a Dios, sino vieron a este hombre que tomó forma humana, que es el Hijo de Dios, que es la palabra de Dios y que es Dios por ser su palabra. Diría, bueno, pastor, ahora nos enredó. Bueno, estudien ese tema, como les dije, para no explicarlo ahorita. Jesús es la palabra del Todopoderoso. Bueno, entonces ahora Noé fue bienaventurado. Bienaventurado porque él creyó aunque no vio. ¿Qué hizo él? Oyó. Entonces significa que esto de creer sin ver tiene que ver con oír. Creer sin ver tiene que ver con oír, y creer en el oír de Dios significa en la palabra de Dios, en lo que Dios habla, en lo que Dios dice. Por esa razón, Noé fue un privilegiado. Otro hombre, Abraham. Abraham también creyó sin ver. No dice la Biblia cuando fue llamado Abraham que tampoco un ángel se le apareció, sino que Dios le habló y le dijo, sal de la tierra de tus padres y te llevaré a otras tierras, ve a otros lugares, haré de ti una nación grande, te prosperaré, te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, le dio una promesa grande y Abraham creyó a esa locura de oír la voz de Dios, caminar creyendo, aunque no vio, pero comenzó a ver resultados, porque Abraham al ir caminando dice que comenzó a prosperar. Lot también le creyó. Lot le creyó ahora a su tío Abraham y también se fue con él. Pero entonces comenzaron a ver respuesta, comenzaron a ver que realmente era una verdad, que creer a Dios sin verlo, solo por oírlo, daba una bendición.
Otro hombre, Isaac, Jacob, el hijo de Abraham, Isaac, el nieto de Abraham, Jacob, también le creyó a Dios. Por lo menos a Jacob, Génesis 28, Jacob tuvo un sueño, venía huyendo de su hermano que lo venía persiguiendo porque el hermano había cedido la primogenitura porque tenía hambre y le dijo deme de comer y Jacob le dijo bueno se la doy pero si tú me das tu primogenitura, promételo, háblalo. Y desde ahí pues hubo un cambio en la primogenitura y ahora pasó a ser el primero Jacob y Esaú pasó a ser segundo y la bendición venía sobre el primogénito. Y entonces por esa razón Jacob iba huyendo y cuando iba huyendo en Génesis capítulo 28 dice que él tuvo sueño, se recostó en una piedra, venía cansado y entonces tuvo un sueño donde dice que había una escalera, bajaban ángeles, subían ángeles. Fíjate que lo que vio fue en un sueño y Dios le habló. No dice que vio a Dios. Si ustedes buscan ahí en Génesis 28, no fue que Dios se mostró, sino que le habló. Y entonces él le dijo que lo iba a prosperar, que así como estuvo con Isaac, con Abraham, también iba a estar con él. Entonces cuando él se levanta dice, uy, este lugar es un lugar de bendición. Y entonces hizo un pacto. Señor, de todo lo que tú me des, yo voy a apartar el diezmo para ti. Y desde ahí el diezmo se volvió ley por causa de Jacob. Jacob es Israel y por eso el pueblo de Israel está metido dentro de esa parte del diezmo como ley. O sea, obligación para Israel. Igualito el diezmo es otro tema que también está en el estudio bíblico, pero por lo menos les adelanto algo. Para Jacob, Israel es ley, pero se volvió ley fue con Jacob, pero antes con Abraham, que fue el abuelo, no había ley, no se habían dado los mandamientos. Y Abraham en Génesis capítulo 14 le había dado el diezmo de una ganancia que tuvo y se la dio a sacerdote Melquisedec, rey de paz y justicia. Entonces vemos que esto del diezmo igualito es otro tema, no es el tema, pero lo que sí puedo ver aquí es que ellos caminaron creyendo a esa palabra, aunque no vieron a Dios, pero creyeron y prosperaron. Por eso el Señor dijo, bienaventurado el que cree sin ver, o el que no ve y creyó. José fue el hijo de Jacob, penúltimo hijo, número 11. José tuvo un sueño también. Y entonces en ese sueño le comentó a sus hermanos el sueño que había tenido, que sus hermanos tenían unas espigas y todas se doblaron ante la de él. Y entonces ellos se molestaron y dijeron, o sea que tú vas a reinar sobre nosotros. Y entonces terminaron golpeándolo, vendiéndolo, lo llevaron esclavo a Egipto, lo mandaron. Y terminó en Egipto y allá fue, cuando llegó pues estuvo preso. Bueno, ya con Moisés comenzó una experiencia de una forma algo más que oír, fue viendo ya. Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía, pero tampoco vio a Dios. Por eso dice, bienaventurados los que no ven y creen. Moisés vio que esa zarza no se consumía y se acercó y dice que el ángel de Dios estaba en la zarza. Y le dijo a Moisés, quita tus sandalias porque el lugar que pisas es un lugar santo. Ahí tuvo una conversación, pero no era Dios de una forma visible, sino era el ángel que hablaba con Moisés. Moisés tuvo esta experiencia de esta zarza ardiente y la palabra que el Señor le dio fue, vaya y libera al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. El pueblo de Israel tenía 400 años como esclavo. Eso de que fue esclavo fue por la promesa o palabra que el Señor le dio a Abraham cuando le dijo, tu descendencia será esclavo 400 años. ¿Por qué el pueblo de Israel fue esclavo? No fue esclavo porque Abraham quiso, porque Dios quiso, sino que eso es causa del pecado.
El pecado es esclavitud y la consecuencia del pecado es esto. Y entonces por esa razón el pueblo terminó siendo esclavo. Ahora, cuando el pueblo de Israel fue esclavo 400 años en Egipto, el pueblo de Egipto tenía creencias en dioses. Y los dioses que tenían tienen que ver con las mismas plagas que el Señor les envió para vencer. Las ranas, el río, el primogénito, todos estos para el pueblo de Egipto eran los dioses de ellos. O sea, los egipcios tenían su confianza en que esos dioses que hacían con figuras eran el Dios de ellos. Y por esa razón, como el Señor fue y sacó al pueblo de Israel que era esclavo en Egipto, enviando a Moisés, cuando lo sacó, el Señor les envió 10 plagas, o sea, fue una por una. Cada plaga era venciéndole a ese Dios que ellos tenían y demostrándole que ese Dios no tenía poder. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y se fue por el desierto con Moisés a la tierra prometida. Y mientras iban a la tierra prometida, el Señor le dijo llamó a Abraham, a Moisés. Lo llamó al monte Sinaí o monte Oré. Y allá fue donde estuvo Moisés 40 días hablando con Dios, esperando que le diera las tablas, esperando que le diera los mandamientos. Y entonces ahí fue cuando el Señor le dio esos mandamientos y él bajó. Pero cuando él venía bajando, nos dice Éxodo capítulo 32, versículo 7, que les voy a leer. Fíjese cómo dice: entonces Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Los israelitas, como vivieron 400 años, no fue que uno de ellos vivió 400 años, sino que pasaron más de 4 generaciones por lo menos. Y normalmente nosotros todos, que la mayoría no nacimos en el evangelio, digamos como estamos hoy aprendiendo cada día más, sino que nosotros vinimos con enseñanzas que nos dieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y fíjense que es algo similar: 4 generaciones, 3 generaciones de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que cada quien fue enseñando a su descendencia lo que aprendieron. Así le pasó al pueblo de Israel. Cuando ellos salieron ya estaban acostumbrados a esos dioses de Egipto, y por esa razón, cuando vieron que Moisés se demoraba 40 días en el monte, ahí arriba hablando con Dios, entonces le dijeron a Aarón: Moisés no aparece. Si Moisés les hubiese dicho: mire, van a ser 40 días, lo más lógico es que ellos hubiesen dicho: bueno, vamos a esperar 40 días. Pero Moisés no le dijo, sino voy, y pasaron 40 días. Entonces ellos se desesperaron y le dijeron al hermano de Moisés, Aarón: haznos dioses, haznos un Dios. Y el hermano de Moisés, muy complaciente, les pidió todo el oro a ellos. Traigan el oro que les dieron los egipcios, y les hizo un becerro de oro, un animal grande de oro. Y el pueblo de Israel, al ver el becerro, entonces dijeron: este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y comenzaron a adorarlo. Ahora, ¿por qué ellos hacían esto? ¿Por qué el pueblo de Israel llegó a hacer esto? Porque ellos estaban acostumbrados a ver a Dios, pero supuestamente Dios, ¿verdad? El pueblo egipcio hacía las imágenes y veía las imágenes y esas figuras del primogénito y todo eso, y para ellos ese era Dios. O sea, el ser humano se acostumbró a ver supuestamente a Dios, y por esa razón hoy muchos hombres y mujeres creen que tienen que ver para creer. Los
israelitas se acostumbraron, y como vieron que Moisés se demoraba, entonces dijeron: haznos un becerro, haznos un Dios. Y salió un becerro, y por esa razón lo adoraron, porque estaban viendo a un ser. Y cuando iban ya por el desierto, después de que Moisés baja y ve esto, pues se molesta, tira las tablas y manda a quitarle la vida a todas estas personas, a todos esos de Israel que se pusieron a adorar a este supuesto Dios que sí veían. Esto ya en el pueblo de Israel estaba en sus venas, en su alma, en su ser. Cuando ellos iban por el desierto, siguieron murmurando y hablando y quejándose. Entonces el Señor les dijo a Moisés que les iba a enviar serpientes, y les envió serpientes, y las serpientes mordían al que murmuraba y se quejaba. Entonces los demás dijeron: uy, Moisés, perdónanos. Entonces el Señor le dijo: bueno, haz una serpiente de bronce y la levanta sobre un asta, y todo el que haya sido mordido y levante su mirada hacia el asta o hacia ese palo, se sanará. Cualquiera puede decir: pero Dios dijo en los mandamientos: no harás imagen. Y ahí el mismo Señor mandó a hacer una serpiente de bronce. Ahora en Juan capítulo 3 nos muestra que esto lo que significaba era que así iba a pasar con Jesucristo. Iba a ser levantado sobre un madero, iba a ser crucificado, y el que levantara la mirada hacia Jesús se sanaría, se salvaría, porque levantaba la mirada hacia el Salvador. O sea, era una sombra, era tipo de Cristo. Pero los mandamientos, cuando el Señor vio esto, ya le había dado los mandamientos. Fíjese los mandamientos que el Señor le dio, Éxodo 20, versículo 2. Como el Señor sabía que ellos eran idólatras, porque se acostumbraron por mucho tiempo a adorar supuestamente dioses, Éxodo 20, versículo 2 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Ya les estaba anunciando. Versículo 3: no te harás estatua ni imagen semejante de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no se haga imagen de nada. No te postrarás ante ellos, ante esas imágenes, estatuas, no te postrarás ante ellos, ni les servirás. No les rindas culto. Si miramos bien, hasta el día de hoy hay muchas personas que tienen que ver una imagen para creer que tiene que ver eso con Dios. Y por esa razón critican a los cristianos como si eso fuera el punto de vista de nosotros, porque eso es lo que piensan algunos, que es que los cristianos o los evangélicos tienen una opinión diferente, y que eso es como la creencia que cada quien tiene. Es que eso no es la creencia que cada quien tiene, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia en los mandamientos. Lo que ocurre es que como ven la parte de la serpiente de bronce, entonces ahí donde está la excusa. Dice: pero el Señor también mandó a hacer querubines, unos querubines en el arca, y ahí estaba la presencia de Dios y se postraban. Pero esto no significa que nosotros hagamos imágenes. O sea, ¿por qué razón? Si el Señor dice: bienaventurados los que creen sin ver, significa que nosotros tenemos que creer en Dios sin verlo. No podemos estar creyendo viendo, porque si creemos viendo, eso no es creer en Dios, y no somos bienaventurados. Ahora, en Éxodo capítulo 25, el pueblo de Israel, ya Dios estaba solamente, la presencia de Dios estaba solamente en el monte Sinaí. Entonces el Señor le dijo a Moisés: bueno, hagamos una cosa, o haz una cosa más bien. Haz una tienda, un tabernáculo, un lugar donde puedan entrar los sacerdotes a presentar sacrificio por el pecado, pero también vas a hacer un arca que no es el arca de Noé, sino es
como una especie de cofre de oro, donde él va a mandar a hacer 2 querubines que representan ángeles, y ahí va a meter el arca de la alianza, va a meter las tablas de la ley, va a meter la vara de Aarón dentro del tabernáculo, y va a estar todo esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Moisés se metía al tabernáculo y llegaba al lugar santísimo donde estaba el arca, y ahí conversaba, ahí venía la presencia de Dios, y ahí estaba Dios y le hablaba a Moisés. Y ellos iban por el desierto y llevaban el tabernáculo, movían la tienda. Pero ¿qué ocurrió? Mientras el pueblo de Israel veía el arca, ellos confiaban, porque ahí decían: ahí está Dios con nosotros. O sea, de alguna forma estaban viendo algo que tenía que ver con la presencia de Dios, el tabernáculo y el arca del pacto. Pero ocurrió en el primer libro de Samuel, ahí nos muestra en el capítulo 4, 5 y 6, que eso lo estuvimos estudiando en el ayuno que se dio el jueves, que muchos vinieron y otros muchos no vinieron. Bien. Ajá. El arca la llevaba el pueblo de Israel, pero el pecado del sacerdote, al no corregir a sus hijos, permitió que los filisteos vinieran y los vencieran y se llevaran el arca, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios les hablaba al pueblo de Israel. El arca, cuando fue llevada por los filisteos, los dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, que después lo leen en su casa. Ahí nos muestra que los filisteos se llevaron el arca y la llevaron y la metieron en la habitación donde tenían a su dios, que se llamaba Dagón. Y al otro día, cuando vinieron, ese dios de ellos estaba en el suelo frente al arca. Y se sorprendieron y volvieron a levantarlo. En el otro día volvieron a verlo. Entonces, como que vieron que la cosa estaba peligrosa, comenzaron más bien a enfermarse, a darles hemorroides y un poco de cosas, les dieron tumores. Entonces ellos dijeron: no, llevemos el arca y mandémoselo al pueblo de Israel más bien, porque eso no es de nosotros, nos está trayendo problemas. Bien, lo del arca, hasta el día de hoy, el arca, los que dicen que saben dónde está el arca es el pueblo de Israel. Eso está en Israel. Pero cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, que comienza a conversar con los discípulos y luego con la mujer samaritana, es donde vemos ahora lo siguiente. El Señor Jesús comienza a hablar con la mujer samaritana. El arca debía estar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Ahí debe estar el arca. Y ellos estaban acostumbrados a que ahí estaba la presencia de Dios, pero no era ver a Dios. Ahora, cuando aparece el Señor Jesucristo, hay un pasaje que nos dice, vamos a ver si lo tengo por aquí. El Señor Jesucristo les dice, Lucas capítulo 10, versículo 23. Aquí el Señor Jesús ahora le dice a los discípulos lo siguiente: y volviéndose a los discípulos aparte dijo: bienaventurados los ojos que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, y oír las cosas que oís y no las oyeron. O sea, ahora el Señor Jesucristo les estaba diciendo: muchos profetas quisieron ver al Mesías. Bien, entonces ahora sí, con respecto a la mujer samaritana, el Señor Jesús está conversando con la mujer samaritana. Juan 4:10 le dice: si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, la mujer está sacando agua del pozo y el Señor Jesús llega y le dice que le dé agua. Y él le dice: ¿cómo usted, siendo un judío, viene a pedirme a mí, que soy samaritana? Porque entre ellos había diferencias, no se trataban. Y entonces él le dice eso: si conocieras el don de Dios, si conociera, o sea, si supiera quién es el que le está hablando, si supieras quién es. Y luego en el versículo 20 le dice la mujer:
nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. O sea, en Jerusalén el pueblo de Israel iba y adoraba porque allá estaba el arca del pacto. Entonces el Señor Jesús le dice: créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ya no es necesario allá en el arca, porque eso es, ¿qué es lo que representaba el arca? El arca era lugar donde habitaba la presencia de Dios, pero fíjese que estaba dentro del tabernáculo. Ahora, con la venida del Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra que nosotros somos el tabernáculo, un lugar donde habita el arca de Dios. ¿Y qué es el arca de Dios? Donde habita la presencia de Dios. La Biblia nos dice que en Gálatas 4, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. La presencia de Dios a través de Jesús, que es la palabra de Dios, está en nuestro corazón. Jesús es el arca, Jesús es la presencia, Jesús es la palabra de Dios, y nosotros somos ese tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Amén. Pero le dice el Señor Jesús a esta mujer: viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, el Señor Jesús explicó eso de una forma más clara en Mateo 6:6. Cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y comienza el Señor a decirle: cuando oren, no sean como los fariseos, no parlotéis, no sean de esta forma. Tú cuando ores, Mateo 6:6 dice: entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Porque el Señor Jesucristo dijo que cuando orara fuera a su habitación o lo hiciera de una forma personal. Es lo que quiso decir. O sea, no te distraigas, arrodíllate. No es necesario ir a Jerusalén a adorar. O sea, no solo en Jerusalén está la presencia de Dios, en todo lugar está la presencia de Dios, porque el Señor está buscando ahora adoradores en espíritu y en verdad. Dios lo que quiere es que nosotros creamos en Dios sin necesidad de ver algo para decir: ahí está Dios. Amén. El pueblo de Israel fue enseñado a creer sin ver, pero mientras iban por el desierto les dijo el arca. Ellos iban confiados y decían: ahí está Dios, pero ahí lo que habitaba era la presencia de Dios. Pero todo esto era símbolo, todo esto era una muestra de que Jesucristo vendría a morar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor quiso enseñar. Bien, cuando le dice a los discípulos: cuando oren, entra en tu cuarto, entra en tu aposento, cierra la puerta y te postras, te arrodillas o lo hagas como quieras, pero que sea en secreto y tu Padre te va a recompensar. Si solamente estuviera en Israel, todos nosotros tendríamos que ir a Israel a adorar al Señor. Pero el Señor permitió que hasta el arca no estuviera. ¿Por qué razón? Porque ya vino el Mesías, porque ya vino Jesucristo, y como ya vino Jesús, que es la palabra de Dios, entonces ya no es necesario postrarse ante algo. Los que no saben, los que creen que tiene que ser viendo para creer, hacen como el pueblo de Israel rebelde: construyen una imagen, se arrodillan, le piden y lo cargan. Como dice ahí: no le sirvas. Le enseñan que hay que ver para creer que Dios lo ve,
que Dios lo escucha, que Dios le responde. Y el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no han visto y creen. Bienaventurados, le dijo también a los discípulos, bienaventurados, más bien ni siquiera dijo bienaventurados, sino dijo: los profetas quisieron ver lo que ustedes están viendo. Ahora, ¿qué era lo que ellos tenían el privilegio de ver? De ver lo que los profetas por mucho tiempo dijeron. Porque los profetas hablaron era: vendrá el Mesías, vendrá el Mesías, vendrá el Mesías, el que va a morir, el que va a sanarlos, el que va a reinar sobre Israel, vendrá el Mesías. Todos los profetas anunciaban la venida del Mesías, y los 12 apóstoles vieron al Mesías. Entonces por eso les dijo: muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo. ¿Y quién le hubiese gustado haber estado en ese tiempo con esos 12 discípulos? Alguno dirá: yo. ¿Y qué tal? Le dije: bueno, usted le tocó ser Judas. Uy, no, yo no. Mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Porque hoy nosotros también somos bienaventurados, porque creemos y no lo vemos. Más todavía, porque ellos vieron a Jesús. Ellos sí lograron ver al que se habló. Ellos sí lograron ver de quien se profetizó y quien se habló por mucho tiempo. Ellos vieron al que dijo el mismo Señor: del nacido de mujer vendrá el que vencerá al enemigo. Y cuando vieron que Jesús murió y resucitó, dijeron: uy, este es el nacido de mujer. Qué privilegio, vemos al Mesías. Y el Señor dijo: bienaventurados que no ven y creen. Ahora, ¿qué ocurrió con la mujer samaritana? Con la mujer samaritana el Señor comenzó a conversar y a hablarle. Terminó diciéndole: ve y busca a tu marido. Y le dijo: sí, porque 5 has tenido, el que tiene ahora no es el tuyo tampoco. Y entonces ella dijo: veo que eres profeta. Esto lo dice en Juan 4, todos estos versículos. Veo que eres profeta. Y entonces el Señor sigue hablándoles y le dice que vendrá el Mesías, y Jesús le dice: soy yo. Ella se gozó, se alegró y fue y le predicó a su pueblo, a los samaritanos. Eso lo dice Juan capítulo 4 versículo 39. Fíjese cómo dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, o sea, en el Mesías, a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que hice. Fíjense bien, ella fue y les habló. Ella vio al Mesías, y ella fue y le dijo: vi al Mesías. El Mesías me dijo todo lo que ha pasado conmigo. Ese es el profeta, ese es el ungido. Y dice que ellos creyeron por la palabra que ella les dijo. Pero después en el versículo 40 dice: de manera que cuando los samaritanos llegaron a él, o sea, dijeron: le creemos, pero queremos verlo también. Le rogaban que permaneciera con ellos y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él. Fíjense bien. Ellos creyeron por la palabra que ella les dijo de lo que Jesús les dijo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ella le predicó a ellos. Ellos creyeron por la predicación de ella de lo que era Jesús, porque ella tuvo la experiencia con Jesús. Pero después ellos fueron y conversaron con él y se quedaron 2 días, y termina diciendo el versículo 41: y muchos más creyeron a causa de la palabra de él mismo. Ahora no era por la palabra de ella, sino ahora creyeron por la palabra de él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros llegamos al Señor y nosotros creemos en el Señor Jesucristo por lo que dice la Biblia de los evangelios. Y nosotros decimos: uy, qué hermoso lo que pasó con Jesús, uy, qué bueno lo que dijo el Señor Jesucristo en este pasaje, qué bueno lo que pasó con Pedro, que caminó sobre las aguas, que hubo milagros, que perdonó, que los enseñó. Y uno aplica lo que dice la Biblia, lo que está escrito, y uno va y predica, ¿verdad que sí?
Y nosotros vamos a la calle, hablamos por la radio, por la televisión. Usted les habla a los vecinos, le habla a su familia. Y muchos dicen, sí creo. Tal vez al principio no crean, pero usted puede decir, sí creo que es verdad. Porque veo que usted ha cambiado, porque veo que usted es diferente. Entonces comienzan a creer por el testimonio de quien predica. Pero cuando llega la palabra a esa persona, ya no se cree por lo que le dijeron, sino que ahora dicen, ahora creo por lo que él mismo me dijo. Esto significa que el mismo Señor les habla. Amén. A nosotros nos hablaron, a nosotros nos predicaron, a nosotros nos dijeron y nosotros llegamos a creer. Porque así ha pasado con la mayoría de nosotros. Nos dijeron, mire, el Señor me sanó, el Señor está conmigo, Dios me bendijo, Dios me prosperó. Y creen porque usted habla, pero también creen porque ven un cambio en usted. Entonces dice, uy, qué bueno, creo. Y creen por esa palabra que usted predica. Pero llega el momento en que no solamente creen por la palabra que le predica, sino que viene el hablar del Espíritu Santo. Porque hoy nosotros no vemos a Jesús. Hoy nosotros vemos la palabra escrita. Hoy nosotros vemos lo que dicen los predicadores que hablan de la palabra de Dios, que dicen que Jesucristo, que murió, que resucitó, que Jesucristo sana. Y uno dice, bueno, voy a creer por lo que dicen y le resulta. Y comienza uno hasta a orar porque dicen el nombre de Jesús se sana. Y uno ora y uno ve respuesta. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque creímos a lo que nos enseñaron, a lo que nos dijeron, a lo que nos predicaron y comenzamos a ver respuesta en esto. Pero qué hermoso es cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo y entonces ahora uno puede decir, yo creo porque Él me habló, yo creo porque escuché su voz, yo creo porque es realmente verdad y Él me dijo lo mismo que me han dicho muchas otras personas. Juan capítulo 17 versículo 20, el Señor Jesucristo oró por los discípulos. Y ahí dice en el versículo 20 de Juan 17, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Quiere decir que el Señor Jesucristo oró por ellos y por nosotros. Hoy nosotros estamos creyendo por la palabra que nos predicaron, pero quien nos predicó a nosotros no fueron los primeros apóstoles, fueron alguien que creyó, que viene de descendencia de 2000 años hasta hoy y nos predicaron y nosotros estamos creyendo lo que dijeron los apóstoles porque creemos lo que dicen las cartas de los apóstoles. Amén. Entonces, mire hermanos, qué hermoso es creer sin ver, que significa creer oyendo la palabra. Qué hermoso es que uno pueda oír, porque creer sin ver es oír creyendo. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Noé, Abraham, Jacob, ellos creyeron sin ver. Ellos creyeron por el oír la palabra de una forma audible. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ustedes son bienaventurados porque muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, pero ellos creyeron. Hoy nosotros no vemos a Jesús. Tal vez alguien pueda decir, yo tuve un sueño y vi a Jesús. Sí, se cree. Que vio a Jesús, que era resplandeciente, sí era Jesús. Pero no puede decir vi a Dios, sino vi a Jesús. El resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, sí, pero no es el Padre Celestial, porque Jesús vino como el Hijo de Dios. Pero por lo menos uno puede decir, soñé o tuve una experiencia. Hermanos, cuando uno cree sin ver, creyendo en el oír de lo que Dios me habla, de lo que escucho, por decir, que lo he dicho ya por mucho tiempo, para yo predicar normalmente es porque Dios me habla, pero Dios todo el tiempo no me habla de una forma audible que yo diga,
Giovanni, busquen este pasaje, No, no me habla así. Hoy por lo menos fueron y tocaron la puerta de la casa y creo que estaban tocando nada más, ¿no? ¿Dónde está el hermano por ahí que estaba tocando? Estaba tocando y tocando y yo estaba acostado, eso eran, no sé qué tal, como las 4. Me acosté y yo escuché que me dijeron Giovanni. Yo me desperté y me están llamando. Y yo dije, no, eso debe ser mi hermano que llegó, pero resulta que mi hermano cuando llega no me llama por mi nombre. Ese tiene un llamado especial que no es por mi nombre. Y cuando yo fui, el hermano no me estaba llamando por mi nombre, porque cuando me llaman me dicen pastor. O sea que el mismo Señor, como no oía que el hermano estaba dándole la reja así como pasitico, me dijo mi esposa, uy, ¿cómo oyó usted que estaban tocando? Porque yo no oí. No, pues escuché que me llamaron y me desperté y era el hermano que estaba tocando la reja, un hermano. Bien, eso es una forma, vamos a decir que es una forma, que lo oí algo, no es Dios, pero sí me despertó el Señor. Pero por lo menos muchos pasajes que yo predico o muchas predicaciones que llevo es porque el Señor me da los pasajes. Y antes yo pude haber visto esos pasajes, pero yo puedo leer la Biblia, agarrar un pasaje y leer y me pongo a buscar una enseñanza y nada que como se dice, que nada que arranco. Porque así pasa. Usted se pone a buscar y usted puede sacar una conclusión de un versículo y sacar una explicación muy bien, pero no es lo que Dios le está hablando, sino lo que usted le gustó ese pasaje y sacó una enseñanza. Pero en la mayoría de casos el Señor me da los versículos, sueño con versículos, sueño con un pasaje, con algo, me despierto y mientras voy caminando me llega un versículo y digo, ¿y ese versículo? Y me pongo a mirar y comienzan, después de ese versículo, cuando me detengo, comienzan a llegar cantidad de versículos a mi mente y resulta que es la enseñanza. O sea, de esa forma me habla el Señor para predicar. O si no me habla respondiéndome. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios le hable respondiéndole a uno. Entonces, hermanos, bienaventurado el que cree sin ver. Dirá alguno, el mundo dice, el mundo que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, como debe ser, dice, hay que ver para creer. Y por esa razón tienen que ver algo para pedirle. Tienen que ver algo para pedirle a Dios. Nosotros no tenemos que ver para pedir a Dios. Usted puede venir aquí a la iglesia y usted le puede pedir a Dios, pero usted le puede pedir a Dios en su casa. Y Dios le puede responder en su habitación. Y Dios le puede responder hasta en el baño. Dios le puede responder donde sea. Cuando le responda a Dios, agarre y escriba, por si es una predicación. Y si no, le va a dar la respuesta a lo que usted estaba preguntándole. Pero de que Dios responde, Dios responde. Esos son los bienaventurados que el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creen. Porque qué bueno es no ver, pero creer, porque todos los cristianos estamos metidos dentro de estos versículos. ¿En cuáles? En creer sin ver. Si uno analiza desde el punto de vista humano, mire hermanos, esto es una locura. ¿Usted no cree que es una locura? Creer sin ver. Uy, ¿cómo es eso? Si normalmente tengo que ver para creer. ¿Por qué la persona tiene que ver para creer? Por experiencias malas que le han pasado. Dice, no, a mí no me lo vuelven a hacer. Yo tengo que ver para creer si es verdad que me van a pagar. Mire, para terminar. Creer sin ver significa creerle a lo que Dios dice y cuando Dios. Entonces cuando yo me decía, ay, si le pago al Señor ahorita, me quedo sin plata. Y yo no le pagaba y no aparecía plata. Pero cuando yo creía sin ver, pagaba y aparecía. Mientras yo no pagaba, no aparecía.
O sea, ¿cómo nos va a dar el Señor si tenemos las manos ocupadas? Suelte y llega y agarro. Pero uno está diciendo, no, es que yo tengo que tener para poder decir voy a hacer. Es que el año 2006, está explicadito, el año 2006 el Señor me habló y me dijo que hiciera el techo. Hace 9 años, este techo. Y entonces yo le dije a toda la iglesia, yo recuerdo en ese tiempo, hermanos, vamos a construir, así como le estoy diciendo ahorita, hermanos, necesitamos tapar esto y tapar y hacer un segundo piso, las oficinas arriba y todo más salón y todo bien bonito y le metemos ar y todo, arreglos. Entonces yo dije en el 2006, vamos a los motivos para que siembren para el techo. Y entonces yo me puse a revisar las cuentas, yo dije, uy, pero no hay plata, mejor no digo más nada. No se dio nada, se dio un techo que no queríamos. Un techo donde, ay, qué calor, ventiladores por todos lados y no se aguantaba ese calor. Y ahí pasamos 4 años con calor del bueno. Ahí se decían, allá, si usted quiere saber, usted quiere conocer Ureña, vaya para la Renovación Carismática, nacer de una vez, sabe lo que es calor. Entonces en el 2010 volvió el Señor, o sea, volvió a inquietarme a construir. Yo dije, Dios mío, el techo, ahora sí vamos a quitar este techo porque ya no me aguanto el calor. Y eso era, uy, no, eso habían columnas por todos lados. Imagina, ahora no hay sino 4 columnas. Y entonces yo dije, Dios mío, hermanos, vamos a construir, vamos, los motivos. Y volví a mirar y tampoco tenía plata. Entonces yo dije, pero ahorita sí lo vamos a hacer, ahorita sí lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo aunque no haya plata. Y apareció la plata. Fue tanto la bendición que apareció que se comprara el terreno donde está el colegio ahorita. En esa misma construcción apareció. ¿Por qué ocurrió? Porque se hizo creyendo sin ver, o sea, sin ver la plata. Pero ¿por qué creíamos? Porque había una palabra que se había dado. Necesitamos que Dios nos hable para caminar en esa palabra, para que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Y así es todas las cosas. Por eso es bienaventurado el que cree sin ver, pero que Dios le habló y le dijo que iba a hacer. Vaya sobrado porque Dios le habló. Amén. Bien, los invito a que se levanten y vamos a orar, a pedirle al Señor, Señor, yo quiero creer. Pero yo no voy a creer viendo, porque es que si usted cree viendo, el creer ver es limitarse. Porque creer ver significa, esto que tengo no me alcanza. ¿Verdad que es así? Creer ver significa, lo que tengo no me alcanza. Pero creer sin ver, porque oyó la voz de Dios y le dijo, vaya que yo estoy con usted, Dios lo va a respaldar. Y nos ha respaldado el Señor. Y muchos aquí el Señor los ha respaldado porque están creyendo sin ver. Amén. Entonces, hermanos, créale a Dios. Créale a Dios que el Señor va a obrar. Mire, hay una palabra grande, de muchas palabras que el Señor ha dado. Y nosotros estamos orando y orando. Porque el Señor dijo, milagros sobrenaturales se van a dar en este lugar. Nosotros estamos orando y orando y orando y orando, agarrados de lo que el Señor dijo. Señor, nosotros no estamos diciendo por nosotros, estamos diciendo porque usted dijo. Y nosotros estamos declarando lo que usted dijo. Y por eso nosotros oramos diciendo, Señor, tu palabra dice, y no solo tu palabra dice, tú nos dijiste a nosotros que todo el que viniera enfermo a este lugar se sanaría, que los que pasaran por el frente de este lugar, así no entraran, se sanarían. Nosotros estamos orando. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Lo que le dijo a la samaritana. El Señor está buscando verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad.
significa sin ver a Dios, pero sabiendo que Dios está ahí, creyendo que Dios está ahí. Oremos.